Seguimos en La Mira y ahora estamos con Federico Comesaña. Fede. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, bienvenido al primer programa. Y les anunciamos que vamos a estar este año con el Fito Garcés, que está de viaje. Es un bacán el Fito, siempre de viaje. Y con Marcela Maceda, nuestra notera, los vamos a tener en el próximo programa. ¿Y qué tenés para hoy, Fede? Bueno, hoy vamos a hablar de la situación fiscal, la salud de las cuentas públicas. Nosotros hicimos especial énfasis en este tema el año pasado, Sí, señor. año electoral, donde además la situación fiscal va a ser lo que determine las posibilidades que tiene el gobierno para cumplir con una serie de compromisos que tiene asumidos desde la campaña, que bueno, que no son poca cosa. Y algunos ya compromisos han entrado en el templaderal, ¿no? Digamos, a ver, la Torre de Antel, por decir algo. Por eso el énfasis de hoy lo queríamos poner en, bueno, ¿qué cambió de la situación fiscal a lo que veían y a lo que decían que veían las autoridades y la oposición y los analistas el año pasado? ¿Hay cambios realmente? ¿Hay sorpresas desde la economía y la situación fiscal? Por eso, bueno, lo primero es contextualizar y ver cómo está la situación fiscal hoy en día con el indicador por excelencia Vamos a la gráfica, que es el déficit fiscal. Y lo que vemos es que la situación fiscal, bueno, el déficit está en 3,3% del PIB y si vemos desde 2005, como muestra la gráfica, hay un continuo desmejoramiento de las finanzas públicas. Cuanto más tenemos, más gastamos. ¿Y qué quiere decir esto del déficit fiscal? Que el gobierno gasta por encima de los ingresos que genera. Entonces, bueno, eso implica, es lo que se llama el rojo de las cuentas públicas. ¿Cuánto se gasta por encima de lo que entra? ¿Cuántos son 3 puntos? 3,3% del PIB, estamos hablando de alrededor de, sí, 1.500 millones de dólares, 1.700, 1.800 millones de dólares. Entonces, bueno, vamos a ver qué decía en la campaña el actual ministro de Economía y en ese entonces vicepresidente Danilo Astori. Veámoslo. Los 3 puntos de déficit de hoy no son iguales a 3 puntos de déficit en el pasado. Hoy configuran una situación absolutamente sostenible. Hoy configuran una situación absolutamente sostenible, decía Astori, y lo principal de esa declaración es, bueno, los 3 puntos de déficit de hoy no son iguales a los 3 puntos de déficit de 2005. ¿Y qué está mirando Astori para decir eso? Bueno, la siguiente gráfica lo que nos muestra es lo que se llama la deuda neta. Perdóname una cosa, de cualquier manera, yo creo que esa afirmación en campaña electoral es una cosa y hoy tenemos que escuchar al presidente de la República decir las cosas no estaban como pensábamos, ¿no? Hay un matiz entre aquel no hay preocupación por este 3% y esto que están diciendo. Hay una diferencia en los énfasis. Lo que vamos a ver es que bueno, que quizás las dos partes cuando hablaban del déficit fiscal tenían razón. ¿Qué estamos mirando ahora? La deuda neta. ¿Esto qué quiere decir? Es, bueno, imaginemos una casa en la cual vamos a ver sus finanzas, las finanzas de la familia y que ponemos por un lado las deudas, el total de deuda que tiene acumulada esa familia y le restamos los ahorros que tienen, que con ellos podrían eventualmente saldar esas deudas. Y entonces lo comparamos con la magnitud del ingreso que genera esa familia. Entonces por eso lo hacemos en función del PBI. ¿Y qué vemos? Que la deuda neta del país fue cayendo sustancialmente en los últimos años, pasando de un 70% a hoy alrededor de un 20%. Que debemos más en cantidad de dinero, pero en relación a lo que producimos. Pero la deuda creció menos que la economía y por lo cual somos un país menos endeudados. Esto lo que nos muestra es el nivel de endeudamiento que tiene la economía. Y hay otros indicadores además que muestran que la situación financiera, digamos, está más sólida, por lo cual, bueno, lo que nos dice es estamos menos endeudados que antes, nuestra capacidad para endeudarnos, por lo cual es mayor. Lo que está viendo Astori cuando dice que no es lo mismo un déficit de 3% en 2005 que en 2015, es justamente que la situación que tenemos hoy de endeudamiento es mucho más baja y la capacidad en el corto plazo para asumir esa deuda de 3 puntos todos los años es relativamente alta. Vamos a ver. Los números y las gráficas sin duda que avalan lo que Astori, conceptualmente lo que Astori decía el año pasado, ¿no? Pero lo que digo es que en esta coyuntura no sé si volvería a sacar ese discurso. Por eso vamos a ver qué decía la oposición, qué decía Azucena Arbeleche, que fue candidata a ministra de Economía en un eventual gobierno de Luis Lacalle Pou. Si nosotros
proyectamos el nivel de deuda neta hoy, o sea, ¿la deuda neta ha disminuido a lo largo de este tiempo? Sí, ha disminuido. Si esa deuda neta la proyectamos para los siguientes años, con los niveles estimados de déficit fiscal, lo que sucede es que esa deuda neta sube. No hay una trayectoria sostenible en términos fiscales. Mirando el mismo indicador, lo que dice Arbeleche, y también tiene razón, es que, bueno, en el corto plazo sí podemos tener un déficit de 3%, pero si estiramos en el tiempo ese déficit de 3%, los indicadores que hoy se ven muy saludables ya dejan de ser tan saludables. Y eso es justamente lo que decían la mayoría de los analistas que hablaban y que salían a la opinión pública a sostener, bueno, las finanzas, si el gobierno no hace algo por estas finanzas públicas, sí, las condiciones que hoy tenemos favorables van a desaparecer. Por lo cual es una cuestión, un matiz en temporalidad. Es un énfasis distinto mirando los mismos indicadores, mirando la misma realidad. Si seguimos gastando lo mismo, vamos a seguir gastando lo mismo, pero nos va a empezar a ingresar menos dinero, con lo cual la gráfica va a empezar a subir. La pregunta es, bueno, pero el gobierno miraba también ese largo plazo, y ahí es que tenemos lo que decía, sentado en esta misma mesa, de hecho en el lugar donde estoy yo, el ministro de Economía de ese entonces, el ministro Mario Vergara, que ahora va a pasar a ocupar la presidencia del Banco Central. Veamos. Mirando de aquí a los próximos 5 años, ¿es sostenible este 3%? No, yo creo que no. Yo creo que esto se va a ir adecuando. Y más, la discusión presupuestaria. Lo que pasa es que no sé cuál es el sentido de entrar en esa discusión ya, que obviamente además creo que en general todos vemos obviamente la necesidad de adecuar un poco a un ritmo de crecimiento menor de la economía. Esa discusión se va a dar el año que viene, en el primer año de gobierno, en la ley de presupuesto. Pero es bueno también saber lo que los distintos partidos proponen. El Partido Nacional, por ejemplo, yo no sé lo de los demás. Lo de claro. Frente Amplio, vuelvo a lo que dije hoy. Llevamos 10 años haciendo esto. Bueno, llegó el momento que Vergara anunciaba. Llegó el año que viene, vísperas del presupuesto, ¿no? Justamente, y Astori ha hecho bastante, digamos, hincapié en este punto. Siempre que se le escucha hablar, se lo escucha hablar de austeridad, justamente porque lo que prevé es eso, es una economía que se desacelera, crece más bajo, crece menos de lo que venía creciendo, y por lo tanto el crecimiento del gasto tiene que adecuarse a esa desaceleración, a ese escenario en el cual el resto del mundo deja de empujarnos en nuestro crecimiento y empieza digamos, a restarle puntos a la expansión de nuestra actividad. Entonces, ese es un poco el discurso que mantienen las autoridades. Y de hecho, qué tanto se termine consolidando sobre el nuevo presupuesto va a depender, bueno, de las presiones que va a enfrentar el equipo económico, tanto desde el propio Frente Amplio como de otros agentes sociales que ya se han puesto, digamos, en pie de guerra para evitar que el próximo presupuesto venga con recortes o con aumentos del gasto menores de lo que ellos quieren. Entonces, por ese lado el PIT-CNT va a ofrecer resistencia, y también los sectores más a la izquierda dentro del Frente Amplio, que entienden que todavía hay espacio para seguir gastando, y por lo cual se va a necesitar, se puede seguir aumentando el gasto por encima. Tenemos una gráfica más. De lo que buscan. La próxima gráfica lo que muestra es, en realidad, una de las áreas principales sobre las que se ha hecho hincapié en las declaraciones públicas, que es la inversión de las empresas públicas. Cuando vemos esa gráfica vemos que, bueno, el incremento de la inversión de las empresas públicas ha explicado en los últimos tiempos prácticamente la mitad del crecimiento del déficit. Y es un tema importante porque, bueno, si el nuevo director de OPP, Álvaro García, ha dicho que la OPP será un espacio donde se coordine el gasto de las empresas públicas, principalmente el gasto en inversión, que hasta ahora era potestad de cada uno de los entes. Entonces, en los últimos años pasó que
bueno, que cuando se acercó el final del último periodo de gobierno, los entes decidieron, bueno, salir a gastar y salir a invertir el dinero que les sobraba. Tan importante que Vázquez parece que en este gobierno va a ponerlas bajo su égida, y eso de que las empresas públicas son independientes y autónomas, me parece que se va a estar bastante acotado. Eso parece que se ¿no? termina, y de hecho sí, todas las declaraciones públicas, tanto de García como de Astori, fueron en ese sentido, y ya se ha buscado por parte de las autoridades, bueno, recortar algunos de los gastos en inversión de empresas públicas que habían quedado en ejecución desde el final del último gobierno. Fede, muchísimas gracias. Por favor. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos el jueves próximo para el segundo programa del año de En la Mira. Que pasen una buena semana.